Buen día, mi nombre es Rodolfo Escamilla. En esta presentación les voy a explicar cómo obtener la media, mediana y moda para un conjunto de datos agrupados. Mi equipo está conformado por Diana Mireles y Mariel Rodríguez y somos estudiantes del Colegio Andrew Bell. Primero tenemos nuestra tabla de datos agrupados, es sobre una encuesta que realizamos. Aquí tenemos intervalos de la edad de los encuestados, son de 2 años. Y después tenemos la frecuencia, que es el número total de personas que respondieron la encuesta sobre que tienen esa edad. Y la frecuencia absoluta es la suma de estas frecuencias. Para obtener la media o el promedio de la edad de las personas que respondieron a la encuesta, se tiene que seguir esta fórmula, la cual es sumatoria de la multiplicación de la frecuencia de cada intervalo por el valor intermedio de cada uno de estos. Y el resultado de esto se tiene que dividir entre el total de frecuencias, que en este caso es 30. Aquí está el proceso que se tiene que seguir para llegar al resultado. En este caso tenemos que 13 es el valor intermedio del primer intervalo y se multiplica por la frecuencia de este. El segundo, el valor intermedio es 15 y se multiplica por 2. Haciendo todo este proceso tenemos que el resultado nos da 572 y como ya lo dije, se tiene que dividir entre 30, que es el número total de frecuencias. El resultado nos va a dar 19.06, que es la media o el promedio de la edad de las personas que respondieron la encuesta. La mediana básicamente es la mitad de todas las edades. Para obtener este número se tiene que sumar el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana más el total de frecuencias entre 2 menos la frecuencia absoluta del intervalo superior, y esto se tiene que dividir entre la frecuencia del intervalo donde se encuentra la mediana, y aparte se tiene que multiplicar por la amplitud del intervalo, que en este caso es 2. Aquí tenemos el proceso. Para saber dónde está o cuál es el intervalo donde se va a encontrar la mediana, se tiene que dividir el número total de frecuencias entre 2, ya que nos va a dar la mitad. En este caso es 30 y si lo divides entre 2 va a ser 15. Entonces tienes que buscar en la frecuencia absoluta dónde va a estar ese número 15. Aquí, por ejemplo, en la primera frecuencia absoluta es 1, después se le suman 2 serían 3, después 10 serían 13. Después se le suman 7 y se pasa a 20. Entonces quiere decir que la mediana se encuentra en este intervalo. Entonces el límite inferior va a ser 18, ya que es el número que está abajo, el más bajo. Después se divide, como ya lo había explicado, el número total de frecuencias entre 2. Y la frecuencia absoluta superior en este caso va a ser 13, ya que está arriba de nuestro intervalo. Esto se tiene que dividir entre 7, que es la frecuencia de nuestro intervalo, y luego se multiplica por 2. El resultado de toda esta operación nos va a dar a 18.57, que es, como ya lo había explicado, la mitad de todas las edades. Bueno, la moda es el dato que se repite más veces en la encuesta. Para obtenerlo se tiene que sumar el límite inferior del intervalo donde se encuentra la moda, más la frecuencia del intervalo donde se encuentra la moda, menos la frecuencia superior, entre la frecuencia donde se encuentra la moda menos la frecuencia superior, más la frecuencia donde se encuentra la moda menos la frecuencia inferior. Y esto se tiene que multiplicar por 2. Aquí está el proceso. Para saber dónde está
la moda, en qué intervalo, solo se tienen que mirar las frecuencias y ver cuál es la más alta. En este caso la más alta es donde está el intervalo 16-18, que se repite 10 veces. Entonces el límite inferior sería 16. Después se tiene que restar a la frecuencia del intervalo, como ya dijimos es 10, la frecuencia superior, que sería 2. Y esto se tiene que dividir entre la frecuencia otra vez, menos 2, más la frecuencia, menos la frecuencia inferior, que sería 7. Y esto lo tendrías que multiplicar por 2. Aquí seguimos el proceso. 10 menos 2 es 8. 10 menos 2 es 8. Más 10 menos 7, que sería 3. Esto nos da como resultado 8 sobre 11, que es 0.72. Se multiplica por 2 y se le suman 16 y da como resultado 17.44. Este es hipotéticamente el resultado de, de la moda, que es la edad que más se repite. Y esto es todo por ahorita. Seguiremos subiendo videos sobre nuestro proyecto de probabilidad y estadística.